Bueno, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta predicación, a este estudio de la palabra que hemos decidido compartir una vez por semana, si Dios nos lo permite. Esta vez lo tenemos diagramado, no podemos tardar más de media hora, así que realmente no podemos. Tenemos otros compromisos después, así que vamos a comenzar ya directamente con la palabra. Vamos a hacer una oración inicial. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y comenzamos. Padre, te damos gracias por este día más de vida, por este día más de bendición, de amor, de ayuda y de protección. Te pedimos por favor que estés bendiciendo nuestras vidas y que nos estés iluminando en lo que tenemos para compartir. Y te pedimos que bendigas a aquellos que estén mirando. Te damos gracias por todo, Padre, y te seguimos ahora. Gracias, mi Dios, gracias te damos por este tiempo que podemos estar compartiendo nuevamente tu palabra, Señor, por este medio. Te rogamos que estés bendiciendo la vida de cada persona que mire este video, Señor, y que sigas usando nuestras vidas, Señor, para poder llevar tu mensaje y que seas tú el que esté hablando por medio de nosotros. Gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar directamente. Tenemos un cuentito para contarles, para que ustedes lo estén escuchando. Y es un cuento inventado, lo decidimos crear entre nosotros. Es simplemente para llamarles un poco la atención antes de comenzar a leer los textos bíblicos. Había una vez un influencer que por lo tanto tenía una gran cantidad de seguidores. Varios de ellos se habían convertido en sus colaboradores y algunos de ellos sus amigos más íntimos. Pocos sabían, aunque él lo daba a entender varias veces, que se iba a morir. Resulta que estaba muy enfermo. Uno de sus colaboradores lo estafó, fue condenado por algo que no hizo y por temor todos sus colaboradores se alejaron. Pese a todas esas circunstancias, nunca dejó de influir en los demás. Una vez muertos sus amigos, salieron a hablar y revelaron al mundo que su conducta y propósito no se modificó por una enfermedad terminal, y fue influyente hasta en eso. No dejó de hacer lo que hacía, pese a conocer su destino. Bueno, muchas gracias por este cuentito. Vamos ahora a leer diferentes textos de la palabra, y esto que acabaron de escuchar, no sabemos si lo llegaron a entender o no, pero es una historia interesante de una persona, pero sin profundizar. Lo que vamos a contar ahora es mucho más importante. Esto es simplemente algo que podría llegar a pasar, que cualquier humano pudo haber llegado a hacer, un influencer, un referente, una persona importante, que pese a cualquier tipo de circunstancia que le pasó, él siguió adelante demostrando cómo tenía que continuar en busca de una meta. Ahora, lo que vamos a ver es mucho mayor, es tan grande que no hay comparación posible. Vamos a leer entonces, y esto es lo que hace al título de este mensaje, Jesús en Getsemaní. Y el subtítulo, se podría decir, es una súplica sometida a la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos realmente ahora compartirles a todos ustedes. Vamos a leer, ya les adelantamos por si lo quieren ir buscando. Esta vez no lo vamos a poder mostrar en pantalla, así que si lo quieren tener cerca, se los recomendamos. Vamos a leer Mateo, vamos a leer Juan y vamos a leer Isaías. Vamos a comenzar ahora por Mateo 26 y vamos a ir analizando pequeñas partes de este texto. Calculamos que todos deben conocer el momento en el cual Jesús, antes de ser entregado y luego crucificado, fue a orar a un huerto llamado Getsemaní, donde le pidió al Padre que pase de la copa, que no vaya a la cruz. Vamos a leerlo, Mateo 26, del 36 al 38. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Bien, muchas gracias, mi amor. A mí lo que me llama la atención de este texto son varias cosas. Primero, Jesús dividió el grupo. Si vamos desde antes en la lectura, que no lo vamos a hacer ahora, Jesús venía de tomar la primera Santa Cena, de enseñarles cómo hacerlo, de decirle hagan esto en memoria de mí, después cantaron un himno, y después Jesús se retiró y se fue al huerto de Getsemaní a orar, pero los discípulos lo siguieron. Y ahí es donde nos encontramos con esta parte del texto, Mateo 26:36, cuando le dice, va prácticamente quedaos aquí, entre tanto que yo voy a orar, y se lleva a 3 de ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro. Ahora estaban todos los discípulos, salvo Judas, que él luego de la Santa Cena se apartó y ya fue a buscar a la gente para generar esta muchedumbre que después le iba a entregar. Eso es llamativo, es muy interesante. Pero estaban prácticamente todos los discípulos con él y Jesús divide el grupo. Dice, ustedes se quedan acá y yo me llevo a Pedro, Juan y Jacobo para que vengan conmigo. Y una vez que divide el grupo, él se aparta a orar, pero a ellos 3 les dice, quédense aquí. Y una de las versiones, acá en Reina Valera, mi esposa leyó, le dice, velad, quedaos y velad. Ahora, cuando lo leemos en otras versiones, por ejemplo la NBB o alguna parecida, él les dice, quédense aquí, no se duerman. Que es la manera más fácil de entender velad. ¿Qué sería velad? Prácticamente Jesús les pidió que no se duerman. Ahora, vamos a seguir leyendo. Queríamos centrar esta parte del mensaje en que el motivo de todo esto, Jesús apartó el grupo, se llevó a los más importantes para él, les pidió que se queden ahí y que no se duerman. El motivo claramente es que Jesús estaba atravesando una gran tristeza, la cual él mismo describe. Vamos a seguir leyendo, del 39 al 41. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, muchas gracias. Acá también tenemos un par de detalles para destacar de esta pequeña parte del texto. En primer lugar, él se pone a orar, y cuando se pone a orar, su forma de orar es bastante llamativa. Él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. A mí me llama la atención dos cosas. Una, de que le habla de una manera tal por la cual pareciera de que lo respeta tanto que ni siquiera le dice. Y eso que Reina Valera es claro, pero podría llegarlo a haber descrito de una manera distinta. Él le dice, pase, dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Me llama la atención el pase. No le dice, pasa de mí esta copa. Que tranquilamente en neutro o en la manera en la cual fue escrito de 1990 esta versión, podría llegar a haber sido. Pero dice, pase de mí esta copa. Mucho respeto en lo que le pide. Pero le está pidiendo no ir a la cruz directamente. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener como llamativo. Venía de una gran tristeza y cuando se puso a orar le pidió a Dios no cumplir su acometido, digamos, no cumplir su propósito. Y cuando se encuentra, esta es la otra cosa llamativa, cuando se encuentra con sus discípulos, que a aquellos 3 que les dijo, quédense aquí, velad, quédense aquí, no se duerman, se los encuentra dormidos. Y acá tenemos la primera pauta de que al menos pasó una hora, que no es mucho a la hora de velar, y les dice, no pudieron velar ni una hora. Eso es muy llamativo. Vamos a continuar, así podemos después debatir un poco más si nos extendemos el tiempo. Vamos a leer ahora lo que sigue de eso, que es versículos 42 a 44. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Bueno, acá tenemos varias cosas para mencionar, algunas por falta de tiempo no vamos a profundizar. Fíjense de que cuando Jesús cierra la vez anterior le dice velad y orad para que no entréis en tentación. No vamos a entrar ahora en ese detalle porque habría que analizar mucho más de por qué se lo dijo, no da el tiempo. Pero además, en lo que acabó de leer mi esposa, entre el 42 y el 44, si no me equivoco,
Él otra vez va a orar y es sobre lo que hizo Jesús que nos queremos detener. Porque después sí está toda la parte de los discípulos que los fue a ver y los volvió a encontrar durmiendo porque ellos estaban cargados de sueño y demás. No vamos a entrar en ese detalle, queremos centrarnos en lo de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Ya había orado por lo menos una hora, o menos de una hora, porque Jesús le dice, no pudieron velar ni una hora, bueno, vuelve a orar, y lo que hace es ahora clamar en condicional. Es como, el condicional tiene diferentes formas de desarrollarlo. El básico, el simple, que no es este, es, si vos haces esto, yo entonces hago lo otro. Pero acá no, Jesús le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Más o menos es eso lo que él le dice, palabras más, palabras menos. Si no puede pasar de mí esta copa, dice 42, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, si no se puede esto, bueno, entonces que se haga lo que vos decís. Es bastante llamativo este clamor. La primera oración, viste que vieron que Jesús oró 3 veces. La primera oración fue, pásame esta copa. Y tuvo una hora. Acá lo único que lograron entender, porque estaban lejos, acá el relato, después vamos a profundizar si hay tiempo, de quién es el que lo cuenta y por qué y dónde estaba el que lo cuenta. Solamente pudieron rescatar esa parte de la oración. Después Jesús lo que dice es clama en condicional. Es, si podés pasar, bien. Si no, que se haga tu voluntad. Entonces nuestra manera de entender esto es, él clamó en condicional, pero también aceptó la voluntad de Dios. Se sometió a la soberana voluntad de Dios, decida lo que decida. Y el último detalle, ya acercándonos al 44 de lo que leyó mi esposa, sin embargo, pese a haber aceptado la voluntad de Dios, siguió clamando, porque aceptó, en esta segunda oración aceptó, pero fue una tercera vez orar. Entonces es bastante llamativo. Vamos a leer ahora lo que sigue, que es el 45 y el 46. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Bien, muy interesante esto. Es el cierre. Ya Jesús había orado 3 veces, estuvo velando prácticamente solo porque a los que eligió para llevarse con él no pudieron quedarse despiertos y no sabemos si la tristeza se le fue o no, la misma que describió en Mateo entre el 36 y el 38 del capítulo 26, que leímos inicialmente. Ahora, lo que sí queda claro es que él le dice, bueno muchachos, ya está, si quieren dormir, ahora ya duerman porque se acabó. Ya todo esto va a empezar a ocurrir y de hecho les dice, por un lado llegó la hora y le dice se acerca el que me entrega. Muy interesante, sabemos de que Jesús sabía en todo momento lo que estaba pasando. Y eso es algo que nos tiene que llevar a pensar, en cierta forma, por qué él pedía, por qué él seguía reclamando a Dios de que no vaya a la cruz, cuando él ya sabía lo que tenía que pasar. Y es bastante llamativo y es como para que nos pongamos a pensar. Yo sé que quizás vamos un poco rápido, pero es para que lo pensemos realmente. ¿Qué pasó? ¿O qué nos quiso demostrar Jesús con esto? De que Él vino con ese propósito, pero sin embargo nos demuestra de que aún así, sometiéndose a la voluntad de Dios, se puede seguir clamando, se puede seguir pidiendo. ¿Qué es lo que nos quiso decir con eso? Es bastante llamativo. Vamos a leer ahora Juan. Si ustedes leen Mateo, si siguen leyendo Mateo 26, está toda la historia. Pero acá queríamos hacer un pequeño parate. Todos los evangelios describen lo que acá ocurrió, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero los únicos que fueron veedores, testigos del momento y de la situación fueron Mateo y Juan. Mateo era un publicano y fue uno de los que Jesús le dijo, ven, sígueme. Fue uno de sus discípulos más cercanos. Seguramente fue uno de esos 12, 11 que estuvieron yendo al huerto en Getsemaní junto con Jesús. Fue aquel de ese grupito que él separó y dejó en la puerta prácticamente. Pero él era ese grupito. Y Juan era dentro de este grupo de Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Juan era el discípulo amado. Juan sí estuvo junto con Pedro y Jacobo mucho más cerca de Jesús en todo esto. Entonces ahora lo que sigue de la historia lo vamos a leer de aquel que estuvo presente ahí mucho más cerca que todos los demás.
Entonces vamos a leer Juan 18, del 3 al 6, y una aclaración por las dudas si alguno no lo sabe. Lucas lo que escribe es, por lo que se entiende, de lo que él pudo haber visto o de lo que él pudo haber sabido, porque él fue colaborador de Pablo en todas sus misiones, en todos sus viajes. Y Marcos se cree que fue colaborador de Pablo también, pero también discípulo de Pedro. Entonces aquellos lo que escribieron en sus evangelios son de haber oído. Se cree que ellos no estuvieron en ese momento, pero lo que les contaron lo escribieron. En cambio Mateo y Juan, prácticamente lo que ellos escribieron es lo que se sabe. Obviamente se da por hecho que son ellos los que lo escribieron también, que hubo un debate en su momento, pero se cree que fueron ellos. Entonces es muy importante analizarlo desde la visión de ellos. Ahora sí, Juan 18 del 3 al 6 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bien, muchas gracias. Muy interesante esta parte, este texto. A mí me llama la atención en muchos aspectos. A ver, en primer lugar, acá lo que relata Juan es que Jesús los increpa. Sabemos que otra de las versiones de los evangelios cuenta que vino Judas y lo besó y él le dijo: al que yo bese es al que estoy entregando y demás. Pero en el medio de eso, con toda la turba y la junta que venía a atraparlo a Jesús, Jesús los enfrenta y les dice: ¿a quién buscan? Y cuando le dicen a Jesús de Nazaret, él les dice: yo soy. Y el relato que cuenta ahí es que cuando él les dice yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Es bastante llamativo eso, como que se cayeron de espaldas, como que los sorprendió el yo soy. Y es una palabra común, o sea, si la buscamos en la Biblia, 1000 veces puede llegar a estar encontrada. Sin embargo, ahora en los evangelios, cuando se relata la historia de Jesús, él ha usado el yo soy para dar a entender muchas cosas que lo relacionan y le vinculan con su divinidad, que lo relacionan con el Padre, que lo relacionan con ser el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando dice: yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, bueno, demás, un montón. Lo veníamos analizando, ahora no recuerdo tantos, pero se la pasaba diciendo. Entonces, ese yo soy es bastante interesante desde ese punto de vista, pero también me quedé pensando, y esto simplemente no es crear ningún tipo de cuestión sobre esto, pero me quedé pensando de que en el Apocalipsis también se relata a Jesús y a Dios como el alfa y el omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que será. El que es también es el yo soy. Y cuando nos vamos a Éxodo, que no lo vamos a buscar ahora, pero es Éxodo 3:14, si lo quieren anotar, cuando se le presentó Dios a Moisés, Jehová a Moisés, le dice: yo soy. Moisés le dice: bueno, yo también te libero el pueblo, pero ¿cómo va a saber el pueblo que sos vos el que me está mandando? ¿Quién les digo que me está enviando? Y él le dice: diles: yo soy, me envía. Entonces es bastante llamativo. Podemos centrarnos mucho más en profundidad. Se cree que el yo soy también está relacionado con Yahvé. El Yahvé, después la traducción que hizo Reina Valera para Jehová. Punto. Pero la respuesta esta de Jesús con el yo soy pareció ser tan fuerte delante de estos judíos que lo iban a buscar, que retrocedieron y cayeron en piedra. Es muy llamativo para pensarlo, y a mi modo de ver vuelve a marcar y vuelve a demostrar de que él era el verdadero Hijo de Dios, de que lo estaban persiguiendo y atrapando al Hijo de Dios y no se estaban dando cuenta. Ahora, vamos a leer también Juan 18, pero del 10 al 11, y vamos a ver qué pasa en ese relato. Dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada a la vaina, la copa que
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, muchas gracias. Muy llamativo esto. Si nos ponemos a pensar, acá el relato es, Pedro salió a defenderlo. Jesús sacó una espada. Pedro tenía una espada, se la tiró sobre encima. Algunos hablan de que era un soldado romano. Acá en el relato dice que era un ayudante del sacerdote. Y le tira la espada y llega a cortarle la oreja. Y Jesús lo sana, le dice, che, pará, no hagas esto. Entonces le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Es bastante llamativo porque esto lo relata Juan, pero cuando leíamos Mateo en la oración de Jesús, él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y lo pidió 3 veces en oración, velando y orando. 3 veces le dijo, pasa de mí esta copa. Pero ahora cuando ya lo vinieron a buscar, él ya, para mí ya lo sabía desde antes, pero ya se dio cuenta de que Dios había tomado la decisión de que esto se haga así. Y cuando Pedro humanamente quiso intervenir, le dijo, no, pará, esto es la voluntad del Padre. Si mi Padre me dio esta copa, dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber, él mismo le había pedido que no la beba. Pero ahí ya entendió de que la voluntad de Dios era la soberana voluntad de Dios y la tenía que aceptar. Entonces, es muy interesante cuando analizamos eso. Y Jesús le dice, la copa que me dio mi Padre no la he de beber. Entonces, es muy llamativo para analizarlo. Ahora, vamos a volver a Mateo y vamos a leer solo un versículo, porque ya con esto queremos dar el cierre. Lo dijimos, vamos, 21 minutos, re cortito. Pero les pedimos disculpas, tenemos otro compromiso, así que es por eso que lo hicimos corto, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartirles esto. Mateo 26:56, fíjense lo que dice. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bien, es muy llamativo. Acá pasaron un montón de cosas. Jesús ya lo había dicho antes, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, y eso se cumple después. Esto es un texto del Antiguo Testamento. Jesús lo menciona y se termina cumpliendo acá porque lo arrestan a Jesús y los discípulos se dispersan. Muy llamativo, pero se fueron cumpliendo un montón de profecías en Jesús hasta el último momento. De hecho, hasta el momento en el cual expiró en la cruz, se siguieron cumpliendo palabras de las Escrituras. Muy llamativo realmente, y todo esto pasó para que se cumplieran las Escrituras. Todo esto, todo lo que acabamos de leer y lo que después le ocurrió a Jesús, todo ya estaba escrito. Entonces, no vamos ahora, porque no da tiempo, a leer todas las profecías sobre Jesús del Antiguo Testamento, todo lo que hablaba la Escritura de él, pero sí nos vamos a centrar en Isaías. Esto, los que ya conocen el caso se van a dar cuenta de que estoy hablando. Los que no, se van a sorprender, y esperamos que los que no se sorprendan realmente. Isaías 53. Isaías 53 da una profecía, un relato de la agonía de Jesucristo, que obviamente los judíos cuando lo leyeron en su momento creyeron que estaba hablando de su pueblo, y no. Hoy en día uno lo analiza y se da cuenta de que Isaías estaba describiendo a Jesucristo, estaba describiendo al Hijo de Dios crucificado, yendo en agonía a ser crucificado. Muy llamativo, vamos a leerlo. Voy a leerlo yo, es Isaías 53 del 4 al 12, y usamos esos versículos simplemente para que no nos extendamos tanto y quede bien centrado y se den cuenta que Isaías estaba hablando de Jesús. Del 4 al 12 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Hasta dónde era? Hasta el 12. Hasta el 12, me faltan dos más. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Muy interesante, realmente. Si uno se lo pone a analizar, es increíble todo lo que hizo Jesús. No vamos a detenernos parte por parte con Isaías, pero fíjense que es el relato muchísimos años atrás, pero es el relato de Jesús, realmente lo que luego ocurre. Así que muy llamativo. Queremos cerrar con esta conclusión simplemente, y luego hacemos una oración y terminamos. La conclusión es la siguiente. Jesús nos dejó una enseñanza a todos nosotros. Es increíble notar que él ya conocía su destino. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Conocía más que cualquiera las escrituras y todo lo que se había escrito sobre él. Sin embargo, siguió adelante para cumplir su propósito, pero también clamó. No solo lo hizo para cumplir las profecías, sino que también porque Jesús nunca dejó de ser un maestro. Y como maestro nos quiso mostrar que a pesar de que Dios no cambie su voluntad a como nosotros querríamos que fuera, nunca debemos dejar de buscarlo a Él en oración. Hacemos lo mismo. Con esto queremos cerrar y vamos a hacer una oración sobre esta cuestión. Pensemos, ¿cuántas veces nos pasa de que tenemos un problema, sabemos que tiene solución y nos preocupamos? Y es llamativo porque tiene solución. Y a veces ni siquiera buscamos a Dios porque tiene solución y no nos damos cuenta que Dios es el que quizás nos está dando la solución. Por otro lado, hay veces en donde hay un gran problema y no tiene solución. Y cuando no tiene solución, tampoco buscamos a Dios. Y no por no tener fe, sino porque decimos, ya está, ¿para qué lo voy a molestar? ¿Para qué lo voy a buscar si es su voluntad? Jesús nos viene a mostrar una enseñanza diferente. Después está la otra posición, la posición de fe pura, de decir, bueno, no hay solución, pero yo tengo fe de que Dios lo puede cambiar y vivo en fe. Sin embargo, la oración, y no digo que esté mal, pero la oración de Jesús como maestro, que nunca dejó de ser un maestro para nosotros y para sus discípulos, todos estos pasos que él hizo, para mí, son para enseñarle a los discípulos cómo trabajar, fueron para enseñarnos a nosotros cómo tenemos que manejarnos. Y es muy llamativo realmente todo lo que ocurrió alrededor de eso. Yo creo que la enseñanza que nos da Jesús es que pese a todo, pese a la soberana voluntad de Dios que es diferente a la que nosotros queremos, pese a eso, no tenemos que dejar de buscarlo a Dios. No tenemos que dejar de orar. Nuestra primer súplica puede decir, Padre, que esto no me esté pasando, que no me pase. Yo sé que me va a pasar, pero que no me pase. Nuestra segunda súplica, Padre, por favor que no me pase. Pero bueno, si me va a pasar, está bien, que sea tu voluntad. No quiero interferir en eso. Ya la tercera es más o menos lo mismo. Si no puedes pasar de mí esta copa, que se haga tu voluntad, me someto a tu voluntad y vos sabés por qué lo estás haciendo. Entonces, es muy llamativo esta enseñanza y yo me pregunto si nosotros hacemos lo mismo. Y yo creo que no. A veces nos pasa como no ocurrió, pero como pudo haber sido lo de Pedro. Que un hombre venga a salvarnos o quiera salvarnos porque Dios se metió a no permitir
que algo ocurra, o Dios no nos quiso proteger, o lo que sea, en algo específico estamos hablando. Dios siempre nos protege. Pero Jesús, cuando lo frena a Pedro, le dice: si mi padre me dio esta copa, no la voy a beber, no voy a buscar la solución en tu nombre me salve. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado, cuando decimos, bueno, no tiene solución esto, le pido a Dios, lo busco a Dios, y Dios no me da la solución, voy a buscar la solución en un nombre? Sí. Entonces, para pensarlo, realmente, para pensarlo y para trabajarlo, esto no va en contra de la fe, no va en contra de los milagros, simplemente es entender que Dios es Dios, no nosotros sobre Él. Y si Dios decide algo, no tenemos por qué cuestionarlo. Es simplemente podemos seguir orando, de hecho lo tenemos que hacer, tenemos que seguir suplicando, tenemos que seguir clamando, tenemos que buscar de Él, pero siempre aceptando su voluntad. Y si Dios en misericordia quiere cambiar su opinión, puede hacerlo. Si no, lo seguimos aceptando y seguimos en obediencia en lo que dice. Así que bueno, eso es todo. 30 minutos. 30 minutos hemos durado, así que fantástico. Vamos a hacer una oración y nos despedimos. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por esta oportunidad que nos has regalado de poder estar congregados de manera virtual en tu nombre. Te damos gracias por la palabra que nos has dado a nosotros, Señor, y esperamos que haya sido de bendición para todos. Señor, que no nos olvidemos de buscarte en ningún momento, que siempre queramos tenerte en nuestro lugar, incluso las veces que vos nos digas que no, incluso las veces de que lo que te pidamos vos nos digas esto no te lo voy a dar, que te sigamos buscando. Te damos gracias por todo, Padre amado, te bendecimos y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por esta que es tu palabra, Señor, te rogamos que se guarde en nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerla en práctica, que podamos buscar de ti, Señor, en oración, en súplica, en clamor, Señor, en todo tiempo. A pesar de que ya sepamos la respuesta, Señor, que podamos seguir clamando a ti y buscando a ti en oración, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo la vida de cada persona que esté viendo esto, Señor, que estés bendiciendo a sus familias. Y gracias, Padre, te damos por todo, gracias te damos por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gente, gracias por haberse quedado, Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, solo si Dios quiere, la próxima semana. Chao, chao. Bendiciones.